clase que se pidió como parte de la pandemia, tratando de reforzar los conceptos de injuria renal aguda y el contexto del COVID, ¿no? Es una clase relativamente corta, pero trata de reforzar el criterio sistémico de la enfermedad. El COVID-19, a diferencia de otras enfermedades, generó una suerte de escenarios complejos porque la afectación era efectivamente absolutamente sistémica, ¿no? Este contexto sistémico de la enfermedad rompía absolutamente el esquema de que la enfermedad era eminentemente respiratoria. Es de presentación respiratoria, el daño es fundamentalmente mayor a dicho nivel, pero eso no rompe el criterio de que la enfermedad va a afectar prácticamente todos los órganos, ¿no? Y la enfermedad básicamente tiene dos sentidos, ¿no? El primer sentido es de que las manifestaciones respiratorias van a ser diversas, ¿no? Y el daño a todo nivel va a depender del escenario y el momento en que el virus es atacado, ¿no? Obviamente que cada ola ha tenido un comportamiento viral distinto, considerando de que esta complejidad de la enfermedad ha condicionado efectos intensos en algunos momentos, gran cantidad de muertos y desgraciadamente un grupo importante secuelados post-COVID, ¿no? Este es uno de los gráficos quizás más completo que he logrado encontrar, ¿no? En el cual trata de explicar y detallar, creo que la palabra más indicada sería detallar, todos los efectos que puede tener el COVID, ¿no? Y como ven ahí, en el lado derecho, un poco abajito, un grupo de pacientes logró hacer falla renal y este impacto sobre el riñón es prácticamente lo que vamos a conversar. La situación epidemiológica en Perú creo que es conocido por todos ustedes. El COVID, desde el inicio de la pandemia, se llevó muchos pacientes y también murieron muchos colegas. Estas olas han tenido diferentes extensiones en tiempo, ¿no? En un promedio de 40 semanas, la primera ola estuvo alrededor de 39 semanas, la segunda tuvo un periodo de 48 semanas, ¿no? Y las otras fueron reduciéndose a 26 y a 10 semanas y se asoma por ahí, ¿no?, la quinta ola. El problema trascendente de las olas era fundamentalmente medirlo por la cantidad de muertos, ¿no? Y otra forma de medirla ha sido por la cantidad de contagios. Como ustedes saben, los comportamientos que se han dado en la enfermedad del COVID ha condicionado que las personas no logren, digamos, completar su tratamiento, no han logrado completar su seguimiento y no han logrado establecer una estrategia realmente de protección, ¿no? La gente se ha confiado,
las personas no se han cuidado, hay una tendencia a rechazar la vacuna. Entonces, hay una suerte de acciones que son externas a la enfermedad, pero que definitivamente han condicionado conductas y también ha condicionado impactos sobre la enfermedad en sí. El Perú ocupa el primer lugar en la tasa de muertes por 100.000 habitantes, ¿no? Y la defunciones en niños y adolescentes siempre ha sido poca por las consideraciones que vamos a ver, pero basta que muera un niño para que definitivamente eso tenga un impacto social importante, ¿no? Poca es un término entre comillas, porque cualquier persona que muere definitivamente genera todo un impacto dentro de lo que es el contexto familiar y no familiar, ¿no? Este es uno de los cuadros últimos que salió en relación a la distribución de casos y la distribución de muertes, ¿no? Y está básicamente puntualizado en las olas, ¿no? Miren, por ejemplo, en la primera ola de 0 a 11 años eran 35.000 casos, en la segunda ola 28, en la tercera ola sube a 58 y después baja a 5.000, ¿no? Y es fundamentalmente en el marco de la segunda y la tercera ola donde definitivamente habría que eh, buscar una estrategia y la estrategia se llamó vacunas, ¿no? Miren cómo es el comportamiento en los adolescentes. En la primera ola tenemos un promedio de 27.000 adolescentes, en la segunda sube a 42.000, en la tercera ola sube a 48.000 para que en la cuarta ola esto ya baje a 7.000, ¿no? Entonces, si epidemiológicamente la letalidad podría ser baja, eso no significa de que no sea importante. Y ven ustedes en el mismo cuadro que les estoy señalando, cómo el aspecto comparativo de los adultos mayores y de los adultos entre 30 y 59 años es pues abismalmente distinto, ¿no? Y obviamente que cuanto más enfermos, la posibilidad de muerte es mucho mayor, siendo siempre el grupo de más de 60 aquellos que han llevado la peor parte en este tema. El síndrome respiratorio agudo severo, producto del brote del coronavirus, generó una pandemia mundial, ¿no? Y básicamente estaba relacionado a la proteína que se iba a localizar en los túbulos renales, ¿no? La enfermedad renal crónica en general, con o sin COVID, afecta el 10 al 15% de la población mundial. Y si es una enfermedad crónica no transmisible, entra dentro del grupo que debería tener un monitoreo importante, porque todos los días aparecen nuevos pacientes crónicos. Nosotros estamos teniendo en niños alrededor de 1 a 2 pacientes por mes, crónicos terminales, estadio 5, lo que significa de que la cantidad de pacientes renales está aumentando de una manera importante. Y como esta realidad se daba, lo que teníamos que analizar era si el COVID iba a tener algún impacto sobre su morbo y mortalidad o no. Y hay algunas cosas interesantes que las vamos a revisar rápidamente en el momento que completemos la presentación, ¿no? Las infecciones en todas las edades, en el caso de los niños, que hay subgrupos etarios como neonato, lactante, preescolar, escolar y adolescente, van a ser fundamentalmente, en la mayoría de los casos, un cuadro fundamentalmente solo viral, como si fuera una gripe, ¿no? Fiebre, tos, mialgia, leucopenia y linfopenia, ¿no? Pero habían algunos niños que efectivamente sí se complicaban y esto ha ido variando en el tiempo. El compromiso renal por el coronavirus varía entre 10 a 80% en los niños y la ectopatogenia es poco conocida e implica un daño glomerular y tubular fundamentalmente por la alteración a nivel de los sistemas renina, angiotensina, aldosterona y por la gran respuesta inflamatoria. Y el otro tema importante recordar es que los síntomas del COVID prolongado también ha ocurrido en niños. La lesión renal aguda por COVID, obviamente, cualquier paciente delicado que compromete el riñón
independiente de la enfermedad que lo lleve, aumenta la mortalidad. Y el problema fundamentalmente de este virus era que desencadenaba una gran respuesta inflamatoria. Cuanto mayor es la respuesta inflamatoria por cualquier agente externo que afecta al ser humano, mayor riesgo de muerte y mayor riesgo de enfermedad. Entonces, esta enfermedad era tan agresiva y desarrollaba una cantidad de citoquinas tan grandes que se atrevieron a llamarle tormenta, o sea, una cantidad de respuesta inflamatoria y agresión inmunológica intensa, y el riñón no escapaba de esta lesión celular directa. Encontraron incluso el SARS-CoV en la muestra de orina de un paciente, lo que se sugirió de que el riñón también era parte del objetivo de la agresión de este virus. Y como todo efecto de injuria renal aguda, el tratamiento requería de un soporte, de una terapia de diálisis de muy necesario, y no había un tratamiento antiviral que evite el daño renal. Esta amenaza de afectación renal en el COVID no ha logrado establecer que podamos generar protocolos distintos a lo que significa cualquier injuria renal aguda. Es decir, un paciente sea injuria renal aguda por COVID o no COVID, el tratamiento era estrictamente el mismo. Y acá vemos, por ejemplo, en este pequeño cuadro, rescatando algunas cosas, que básicamente lo que encontramos que, como cualquier injuria renal aguda, se aumenta la creatinina, el nitrógeno disminuía la depuración, y en orina encontramos proteinuria y hematuria. La expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2, que era el receptor funcional, es la puerta de entrada para que el virus se adose, era básicamente a nivel de los podocitos y los túbulos proximales. Por lo tanto, el COVID hacía del riñón uno de sus órganos blancos. Por lo tanto, la lesión renal era prácticamente esperada. Solo de que pasó un problema a la hora que empezaron a recapitular los porcentajes y empezó a aumentar posteriormente, ¿no? Es decir, el problema respiratorio era tan serio que nadie buscaba si el riñón también se había afectado. Entonces, esto determinó que la direccionabilidad del manejo por el riesgo de muerte, por el problema respiratorio, evitaba de que se busque si había daño renal, y cuando se buscó se encontró. ¿Qué se encontró? Injuria renal aguda, proteinuria, incluso nefrótica, hematuria y aumento de los productos nitrogenados. Los pacientes renales crónicos, obviamente toda persona con comorbilidad podría haberse asumido que tenía mayor riesgo de muerte, obviamente que los trasplantados también, porque estaban en una condición inmunológica deficiente. Sin embargo, cuando intentaron extrapolar esto, no se vio ningún incremento estadísticamente significativo o importante en lo que era la injuria renal, ¿no? Este se convirtió en el terror de los pacientes que entraban a sufrir el COVID, ¿no? El síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica, que en un primer momento se le conoció como un síndrome tipo Kawasaki, ¿no? Donde había un shock ya no inflamatorio, sino hiperinflamatorio. Fiebre, rash dérmico, enrojecimiento ocular, de labios y lenguas edematosos, adenopatías. Incluso podrían producir aneurismas a nivel cardíaco. Este síndrome parecido al Kawasaki era parte de lo que se consideraba el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica, y el peligro fundamentalmente es que tenía una traducción de shock con taquicardia e hipotensión. Epidemiológicamente hablando, hubieron mucha dificultad para tratar de identificar quiénes hacían injuria renal aguda y quiénes no. Incluso se replantearon los conceptos, y en este replanteamiento de conceptos hubo un poco de confusión estadística. Por ejemplo, cada paciente maneja una creatinina determinada,
Y como no teníamos la creatinina previa, no podíamos saber si había incrementado o no, porque sencillamente no se buscó. Los estudios multicéntricos incluso cambiaron algunas estadísticas, pero sí se determinó que el 18% de los pacientes críticamente enfermos con COVID presentó injuria renal aguda y el síndrome inflamatorio multisistémico era una de las formas de daño mucho más severa. La prevalencia ha sido bien cambiante, unos decían 1%, tal como aparecía en el primer slide, otros decían que era 18%, otros hablaban entre 22 a 40%. En todos los casos, solamente la quinta parte de ellos necesitó de diálisis, como siempre, ¿no? O sea, no había ninguna modificación en ese contexto. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales el riñón se afecta? Este es uno de los mejores cuadros que he encontrado en relación al impacto del riñón por el COVID. Hay una alteración, obviamente, del sistema de regulación renina-angiotensina-aldosterona, los receptores de AC2, la nefrotoxicidad por drogas, la terrible, me atrevo a decir terrible, tempestad de citoquinas, la asociación pulmón-riñón. Recuerden de que el pulmón y riñón también puede haber un cruce de respuesta inflamatoria entre ellos, la falla multiorgánica, la rhabdomiolisis, la comorbilidad, eventos hemorrágicos, trombóticos, la llamada sepsis viral que posteriormente se complica con una sepsis bacteriana, el disturbio hidroelectrolítico producto de la injuria renal aguda, las alteraciones ventilatorias, incluso iatrogénicas, cuando es muy prolongada la necesidad de ventilación mecánica, y algunos factores que definitivamente no conocemos. Este es uno de los slides más importantes, digamos, que explica muchas cosas. Y no ha cambiado los conceptos. ¿Por qué los niños hacen menos COVID? Porque se quedan en casa y tienen menos exposición, porque se le ha hecho menor número de pruebas diagnósticas, hay un subregistro, porque tienen menor prevalencia de comorbilidades y tienen menor número de receptores del tracto respiratorio tipo AC2, tienen menores niveles de citoquinas inflamatorias y por lo tanto tiene también una inmunidad cruzada con otros virus y obviamente algún comportamiento de la fisiopatología del virus que no sabemos. Mucho del coronavirus todavía está en interrogantes, mucho, más de lo que creemos. Y esto definitivamente es lo que rompe todo paradigma de entendimiento. La enfermedad de coronavirus básicamente es capaz de condicionar una lesión renal aguda. Y el otro concepto importante es que es una lesión viral directa, generando inflamación, tormenta de citoquinas e inclusive lesión vascular. Y esto básicamente puede complicarse cuando hay un componente respiratorio tipo síndrome de respuesta inflamatoria, problema de sepsis y deshidratación. Los mecanismos los estamos explicando, ¿no? Hay un daño fundamentalmente por la potrasa serina 2 que se rompe y prepara la proteína S, permitiendo la liberación de los péptidos de función viral y van a facilitar la unión con la membrana, ¿no? Y esta coexpresión de esta proteína serina 2 transmembrana, el AC2, van a permitir la facilidad para que las células convirtiéndose en células anfitrionas. Hay mecanismos específicos para la lesión renal secundaria. El antígeno va a condicionar que se escinda en la espiga S, en S1 y S2, y esto van a condicionar la unión y la función de la membrana. Las biopsias renales van a evidenciar también la presencia de una glomerulopatía asociada a COVID, un GAC, ¿no? Que es muy similar a la glomerulosclerosis focal y segmentaria colapsante. Obviamente que esto va a tener algún grado de predisposición genética que va a ahondar esta respuesta. Muchos de los daños de enfermedades que antes no encontrábamos van a tener un tipo de similitud con la glomerulosclerosis focal y segmentaria, como es, por ejemplo,
la lesión de la obesidad, ¿no? Las personas obesas a futuro van a desencadenar un daño renal que también es una esclerosis focal y segmental, le llaman GAO, y la asociada a COVID se llama GAC, ¿no? Y ambas son peligrosas, por lo tanto siempre la recomendación de que las personas no tengan un peso muy alto, por eso es que la obesidad es un factor de riesgo importante para daño. Esta es otra foto interesante, tristemente interesante, de la famosa tormenta de citoquinas, ¿no? Donde se ha demostrado altas concentraciones de interleuquina 1B, la 7, la 8, la 9, la 10, es decir, concentraciones altas que van a condicionar toda esta respuesta dañina y peligrosa. Este es otro cuadro interesante. Este esquema nos habla de lo siguiente. El virus va a tener efectos directos y efectos indirectos. Los efectos directos es el efecto directamente con el daño endotelial, el daño al apodocito, la coagulopatía, la activación de complemento, y los indirectos es pues todas las consecuencias que esto ocasiona, ¿no? Sepsis, hipovolemia, injuria renal aguda, alteraciones de los fluidos, necesidad de ventilación mecánica, toxinas. Esta patogénesis básicamente está tratando de demostrar que hay efectos directos y efectos secundarios producto del daño hacia el riñón. Y obviamente esto va a condicionar niveles de daños, desde un nivel de daño absolutamente asintomático, sintomático y posteriormente con componente respiratorio y posteriormente multiorgánico, y obviamente escalar estos niveles de daño van a condicionar problemas más serios cuando el compromiso es multiorgánico. Este es uno de los primeros cuadros que salió, esto es del 2020, sí, efectivamente, donde trataban de ver si había algún factor especial que condicionaba la muerte. Por ejemplo, presentan estos 3 casos, de los cuales muere el paciente de 10 meses, y este paciente de 10 meses, por ejemplo, no tenía comorbilidad, pero igualito falleció. Entonces, no siempre hay una regla, ¿no? A la hora de establecer niveles de riesgo, ¿no? Todos los pacientes estuvieron en ventilación, todos recibieron antibióticos importantes, todos recibieron incluso antivirales, corticoides, etc. Sin embargo, este paciente tuvo una complicación mayor y falleció, ¿no? Entonces, no se ha determinado un patrón que determine, salvo el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica, que pone en riesgo alto a cualquier paciente, que establezca que este tal o cual paciente, en el caso de los niños, tenga un riesgo mayor o no. Aunque siempre los niños admitidos con comorbilidad van a ser siempre condicionados a tener mayor problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos pacientes que tuvieron menor edad, que tuvieron función renal y los que tenían sobrepeso, tenían un mayor riesgo de problemas y obviamente de mortalidad. Entonces, el sobrepeso sí condicionaba también en los niños un problema adicional. El 9% de la población de este estudio quedaron con un tipo de daño luego de salir de la fase crítica. Eso habla del long COVID, es decir, el post-COVID que genera un daño fundamentalmente posterior luego de superar la enfermedad. Y la deshidratación en aquellos niños que hicieron diarrea, también, a pesar que se hizo la corrección temprana, también pueden tener mayor riesgo de falla renal. Cualquier paciente que se deshidrata y que no se hidrata adecuadamente, en cualquier contexto de enfermedad, lo ponen en más riesgo de problemas, ¿no? Por eso es que cuando a veces me dicen los pacientes renales, ¿puedo hacer deporte? Sí, pero hidrátate, ¿no? O sea, no puede, uno de los principales riesgos de daño en los pacientes renales es la poca preocupación de la hidratación, ¿no? Y esto se ha demostrado mucho en las injurias renales, ¿no? Como ustedes saben, por ejemplo, los soldados a veces los mandaban ahí a que se internen y estén días, no les daban de comer, no les daban líquido apropiado, ¿no? Porque era parte de su entrenamiento, pero muchos de ellos se enfermaban y terminaban con insuficiencia renal porque no les daban las necesidades
de líquido de alimentación adecuada, ¿no? Y ahí se empezó a describir que el riñón pues realmente era muy susceptible a todo este tipo de cosas, ¿no? La lesión renal aguda, a diferencia de otros criterios en algunos trabajos, no utilizaba el volumen de orina como un indicador importante de daño. Sin embargo, el hecho que no se haya recogido en algunos estudios no significa de que el volumen de orina no sea importante. Definitivamente, y eso lo reitero, definitivamente, cualquier paciente que tenga diuresis, el pronóstico de enfermedad va a ser mucho más manejable y mucho más sencillo para criterios de evolución. Aquellos pacientes que no misionan absolutamente nada, oligúricos, oligoanúricos, van a tener problemas futuros de mayor daño y secuela renal. El manejo está fundamentalmente basado, como hemos mencionado, en el impacto del nivel de injuria renal y de algún modo las terapias coadyuvantes podrían haber influido no necesariamente positivamente. Recordado que la falla renal es un problema condicionado porque el niño es fisiológicamente insuficiente, el niño nace con 13 a 15 mililitros por minuto, y que el proceso inflamatorio va a generar una respuesta de injuria celular postinflamatoria que lamentablemente puede terminar en fibrosis. La creatinina sérica es uno de los marcadores importantes en pediatría, no es el mejor, no es el que usamos, y la tasa de depuración de creatinina es lo que va, de acuerdo a los criterios que utilicemos, sea RIFLE o CADIGO, van a determinar la magnitud del daño. Todo soporte de diálisis va a necesitar, o de tratamiento de manejo renal, va a necesitar un balance hídrico, va a necesitar optimizar los fluidos sin sobrecargar al paciente. Y obviamente dentro de los electrolitos que van a tener un poco más de cuidado es el sodio, porque el sodio cuando está por debajo de 120 genera convulsiones, y cuando la hipernatremia está por encima de 150 hay que valorar la necesidad de evitar mayores problemas. Controlar el nivel de calcio, vitamina D, la relación calcio-fósforo, el peligro del cambio a nivel del EKG que genera una hipercalemia importante, también es parte de la tarea que tenemos que analizar, ¿no? La hipertensión arterial también es importante. Vamos a tratar de revisar algo que en el caso de los pacientes pediátricos están relacionados a hipervolemia y tenemos que manejar la hipertensión como parte de una tarea importante de manejo completo y complejo de enfermedad, ¿no? Hay que recordar de que la hipertensión arterial, en el caso de los niños, se manejan básicamente por niveles de control de presión sistólica y diastólica por percentiles, ¿no? El percentile se maneja básicamente por la edad del paciente, por el sexo del paciente y por la relación talla-edad. En ese sentido, cada paciente tiene una presión de acuerdo a la edad y al sexo que tiene y de acuerdo a los percentiles, lo que determina de que a diferencia del adulto, la presión de los niños se van a regir por tablas, más no por otro tipo de consideraciones generales, ¿no? La acidosis metabólica y las infecciones es parte de las complicaciones que tenemos que manejar. La acidosis metabólica obviamente se van a corregir con bicarbonato y la infección siempre va a delimitar un riesgo de muerte alto, ¿no? La infección per se va a condicionar, sea bacteriano o viral, va a contribuir no solamente al desarrollo de la ira, a condicionar factores hipercatabólicos, sino va a aumentar el riesgo de muerte. Toda infección, dependiendo del grado que tenga, va a condicionar riesgo importante de muerte. Y hay que tenerlo muy en cuenta cuando tenemos un paciente que estamos monitoreando. Un ratito. Creo que se ha colado ahí algo que no debió colarse. Listo. ¿Cuándo dializaríamos los pacientes? Cuando hay una sobrecarga hídrica más de 15%, oliguria que no responde a diuréticos. Aumento de los requerimientos ventilatorios y manejo de fluidos.
mejorar la nutrición y algunas alteraciones metabólicas que no puedan ser manejadas médicamente y que requieran de una urea muy alta, que requiera obviamente la diálisis, ¿no? Hay que tener en cuenta que podemos utilizar la diálisis peritoneal, la hemodiálisis, la necesidad de un acceso vascular o la necesidad de un catéter peritoneal para realizar una diálisis peritoneal. La frecuencia, la modalidad de diálisis depende de la condición del paciente, ¿no? Por ejemplo, para hemodiálisis necesitamos que idealmente el paciente tenga más de 15 kilos. Sí podemos dializar con menos de 15 kilos, pero el riesgo es mucho más alto, ¿no? Entonces, dentro de las modalidades de diálisis tenemos la hemodiálisis, la hemofiltración, la diálisis peritoneal, que puede ser continua o intermitente, ¿no? La diálisis peritoneal utiliza la membrana peritoneal que envuelve los órganos para poder utilizar a través de un líquido de diálisis un intercambio por mecanismos físicos de ósmosis y difusión, la corrección del medio interno. Es más fisiológica, se utiliza un catéter y un líquido que va dentro del peritoneo, ¿no? Esto es los catéteres que se ponen en el peritoneo, ahí ven, son los catéteres llamados Tenkov o catéter de diálisis peritoneal. Y la hemodiálisis es una técnica de depuración sanguínea extracorpórea, corrección rápida y que va a permitir a través de un catéter venoso central, en el caso de una diálisis aguda, realizar a través de un filtro que está dentro de la máquina el intercambio con la sangre del paciente para tratar de corregir el medio interno. La hemofiltración es una técnica de depuración también extracorpórea, pero continua, más lenta, que permite fundamentalmente sacar el exceso de agua. En términos médicos se llama ultrafiltrado. Entonces, pacientes que son anúricos, la hemofiltración va a permitir una estabilización de esta sobrecarga hídrica, generalmente tienen, también regula las alteraciones metabólicas, y va a permitir corregir las alteraciones propias de una insuficiencia renal. Es una técnica más lenta, puede demorar, la diálisis generalmente demora 3 a 4 horas, la hemofiltración puede durar 12 horas o más. Más lenta, pero fundamentalmente orientada al exceso de la sobrecarga del volumen, a la sobrecarga. Finalmente, recordar de que los pacientes pueden ser clasificados en escenarios de alto riesgo o en grupos de alto riesgo. Aquellos que tienen grupos de alto riesgo tienen malformaciones de la vía urinaria, pueden tener un cáncer, pueden tener medicación importante, y aquellos escenarios más críticos son aquellos que no orinan, que están infectados, que tienen deshidratación, que tienen que sufrir drogas neurotóxicas para su manejo, o que tienen algún problema de obstrucción renal. De todas maneras, aplicamos las 3M, monitoreo, mantenimiento y minimizar el daño, que fundamentalmente va a condicionar una sistematización de un manejo apropiado, ¿no? Entonces, siempre recordar que tenemos pacientes de grupos de riesgo y de escenarios de riesgo. Finalmente, cuando hacemos el manejo, ampliamos la M a 4M, manejo, minimizar la injuria renal, mantener una perfusión adecuada, pero también le dicen circulación, y monitorear minuciosamente al paciente. Los estudios dicen claramente que los pacientes que tienen insuficiencia renal aguda por COVID no difieren de aquellos que no tienen COVID, y el manejo es estrictamente el mismo, solo de que el nivel de daño puede ser más intenso por la agresividad del virus. Cuando el manejo escapa al control de tanto de infraestructura como de la UCI, se requiere obviamente de una especialidad, que son los nefrologías, donde se refiere el paciente para un manejo mucho más completo, ¿no? Reconocer la injuria renal aguda, buscarla, medir la creatinina, chequear la diuresis e identificar en qué estadio de injuria renal aguda o de AQI tiene el paciente, es parte de la tarea del monitoreo del médico.
Es imprescindible no solamente ceñirse al cuadro respiratorio en COVID, sino buscar el daño en otros órganos. Hemos visto que el daño es excesivamente sistémico. ¿Por qué buscar riñón? Porque cuando el riñón se compromete, el riesgo de muerte es mucho más alto. Factor independiente del riesgo de muerte, el riñón está ahí metido. La importancia de la vigilancia de la función renal debe destacarse, evitar factores que exacerban la lesión renal, detección, atención y seguimiento de la disfunción renal es parte de la tarea como parte del manejo de la hipovolemia y de la posibilidad de que estemos frente a un síndrome de respuesta inflamatoria, ¿no? A fin de que el daño y la respuesta del paciente sea mejor. Es importante monitorear la creatinina, es importante apuntar a que la mayor o menor incidencia del MICE o la posibilidad de entrar a UCI o la comorbilidad, entre ellas la obesidad, enfermedades cardíacas u otros, van a poner al paciente en un escenario de mayor peligro que tenemos que conocer. No solamente, bueno, tiene creatinina en 5, bueno, pero es un cardiópata o es un niño obeso, o sea, hay que ver todo el contexto del paciente. No necesariamente, si bien es cierto, es menos frecuente, hay que tener en cuenta de que hay que hacer un monitoreo como corresponde. Y el otro tema que también es importante es condicionar que la vacuna va a ser siempre la mejor estrategia para controlar la enfermedad. Hemos tenido un mundo así, triste, fue duro, y esperemos que el mundo cambie controlando la enfermedad y todos los problemas que tengamos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Una clase relativamente corta, es un poco compleja la información, pero es relativamente corta. ¿Alguna pregunta? Jóvenes. Parece que no hay preguntas, doctor. Correcto. Entonces, les agradezco su atención y nos vemos para la otra clase. Que tengan buen día. Buenos días, doctor. Muchas gracias. Gracias también. Hasta luego. Buenos días, doctor. Gracias. Gracias, doctores.